como es el caso específico de una autoridad investigadora, el Ministerio Público, ¿sí? Entonces, ¿qué es la teoría del delito en este extracto así de análisis y de explicación? ¿Qué es la teoría del delito? Bien sabemos que tenemos varios elementos del delito. Ya hablamos de la culpabilidad, de la imputabilidad, de la punibilidad, de la antijuridicidad, etcétera. Esos son como tal los elementos que forman el delito. Ahora, ¿a qué se refiere la teoría del delito? La teoría, cuando hablamos de teoría, hace referencia exclusivamente a ese análisis, a ese objetivo de investigación, donde esa teoría, a través de ciertos métodos y trabajo, nos va a llevar a darnos cuenta si la persona a quien se pretende culpar o a quien se le va a señalar, a quien se le pretende sancionar, castigar, penar, cumple con esos elementos del delito. Eso es la teoría del delito, para que me lo entiendan. Ese análisis, ese criterio que tiene que desarrollar, ya les decía yo, una autoridad investigadora o una autoridad judicial. En este, Eh, en este lo que, caso, ¿quién sería la autoridad investigadora? El Ministerio Público. ¿Y quién sería la autoridad judicial? El juez competente, el juez competente. el juez penal. Entonces, la teoría del delito, entendamos por eso, punto, es aquel desarrollo, aquel análisis que se tiene que desarrollar para poder definir si una persona se encuentra dentro del parámetro y que da cumplimiento para formular los elementos del delito. Ahora, ¿a qué hace referencia la famosa carga positiva y la famosa carga negativa? Ok, lo positivo, lo negativo. Ok, se le hace llamar positivo cuando la autoridad competente, en este caso el Ministerio Público, que empieza a desarrollar una etapa de investigación, empieza a analizar que todos los elementos del delito como tal los va a señalar. En ámbito general, cuando hablamos de lo positivo en cuanto a la teoría del delito, entonces hablamos de que todo lo positivo es todo lo que le puedan señalar precisamente al acusado. Es decir, todo lo que tenga que ver con es imputable la acción, sí. Primeramente, ¿hubo una conducta? Sí. ¿De acción o de omisión? Ok, perfecto. ¿Esa conducta desarrolla una culpabilidad? Ok. ¿Es imputable? Ok. ¿Es antijuridicidad? También. ¿En consecuencia es punible? Ok. Entonces, todo eso nos señala como tal la teoría positiva del delito, porque todo eso nos va a subrayar la autoridad. Ahora viene la parte negativa. ¿Qué es la parte negativa? La carga negativa. Lo que nosotros intentamos contrarrestar de lo manifestado, de lo señalado por la autoridad, en este caso por el Ministerio Público. Y justamente encontrábamos las cargas negativas, que en ese sentido sería, si lo positivo, como ya lo habíamos visto en algún video, si lo positivo es la imputabilidad, ¿qué sería lo negativo de la imputabilidad? La La, inimputabilidad. exactamente, exactamente, sería la inimputabilidad. Si ya sabemos que la imputabilidad como tal es que la persona a quien se le señale un delito tiene esa capacidad de entender y comprender
que la conducta realizada es antijurídica y que hay una consecuencia. O sea, lo entiende a la perfección, por eso se le puede imputar un delito. De ahí viene precisamente luego la culpabilidad. ¿Cuál sería la negativa de culpabilidad? ¿Se acuerdan? La inculpabilidad. Exactamente. La inculpabilidad. Entonces, si una persona en la culpabilidad puede, valga la expresión, ser culpada porque está dentro de los parámetros de una acción o una omisión, la inculpabilidad sería lo contrario. Ok, entonces, nosotros como abogados, en un proceso penal, ya bien sea en la etapa de investigación o en la etapa judicial, ya en un proceso judicial, esa parte negativa de la teoría del delito es lo que nos toca a nosotros los abogados estudiar, analizar. Si la autoridad, en este caso el Ministerio Público, nos está diciendo, perdón, hay una culpabilidad de tu cliente por esta conducta, esta omisión, nosotros tenemos que buscar la parte negativa, culpabilidad a inculpabilidad. Y entonces intentar que existiera una inculpabilidad que favoreciera a nuestro cliente. No, Ministerio Público, no lo puedes culpar. En este sentido hay una negativa, hay una inculpabilidad y entrar a ese esquema. Igual, por ejemplo, si hablamos de punibilidad, ¿cuál sería la negativa de la punibilidad? Impunibilidad. No, señor. ¿De ¿Cómo cree? punibilidad? ¿Eh? ¿De punibilidad? Punibilidad. Ah, no, son excusas absolutas, absolutorias. Son las Absolut excusas absolutorias. Exactamente, son excusas absolutorias. ¿Sí? O sea, es punible. Cuando hablamos de punibilidad hay una sanción, ¿verdad? Quiere decir que hay un castigo. Eso nos da el término. Sí. La negativa sería, ¿qué dijo usted, Leo? ¿De punibilidad? De punibilidad. Absolutorias. Excusas absolutorias, ¿no? Ajá, excusas Hay un absolutorias. castigo, hay una sanción, ¿no? Hay que Sí. presentar excusas que me absuelvan. Y Ajá. así, entonces, la teoría del delito, esa es la importancia que tiene, jóvenes. Porque si bien en este caso, el Ministerio Público, en una etapa de investigación, tiene que formular su teoría del delito para tener todos los elementos para poder presentar al señalado ante juez competente, pues nosotros como abogados tenemos la parte contraria de obviamente nosotros desvirtuar esa situación con la parte negativa, con lo contrario de los elementos del delito, la parte negativa de los elementos del delito, para poder chispar a nuestro cliente. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes entiendan que esta situación, ¿por qué la importancia? Que no se me duerman, que no se me aburran pensando, ¿y esto para qué carambas me sirve? No, vean la importancia que tiene desde lo que siempre les he dicho, desde la importancia que tiene el dominar todos estos conceptos que hemos visto, pero ahora más importante también que ya vayan conociendo la teoría del delito. Y yo se los quise explicar porque seguro que ustedes dirían teoría del delito, ¿y eso por qué? ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Con qué? ¿De qué me sirve? Yo la teoría del delito ayer lo apunté, lo entendí como
que era una conducta antijurídica. Bueno, tenía, aparte de esos puntos que ahorita que lo voy a mencionar, tiene lo que son los 7, que es la conducta, tipicidad, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad, todas esas. Puse lo que, teoría del delito, lo que es unitario, lo que es analítico. Bueno, el analítico, pues creo que son los 7 de estos de conducta, tipicidad. O sea, pero si te das cuenta, Leo, o sea, a lo que quiero llegar es, todo eso que acabas de decir son los elementos del delito, ¿estás de acuerdo? Sí. Lo que quiero, pues, jóvenes, que se entienda. ¿Por qué la importancia? O sea, ¿por qué no debemos decir, ¿y esto para qué? ¿Y con qué se come? ¿Y para qué nos sirve? Nada más llegar a una conclusión. La teoría del delito es importante conocerla porque es a lo que se va a basar una autoridad para encontrar y encuadrar todos los elementos en contra de tu cliente. ¿Sí? Y nosotros como abogados debemos de conocer no solo los elementos del delito, sino también la parte negativa. Porque nosotros como abogados lo que tenemos que hacer y buscar es la parte negativa de los elementos del delito. ¿Para qué? Para que no le encuadren precisamente el delito a nuestro cliente. Para que no se dé cumplimiento, vulgarmente la expresión, para que no se dé cumplimiento con esos elementos del delito. Por todo esto que le estoy platicando, esa es la importancia que tiene como tal conocer, primeramente, qué son los elementos del delito. Primera. Segunda, dominar los conceptos de los elementos del delito. Tercera, comprender para qué nos sirve la teoría del delito. Y ya vimos para qué nos sirve. La teoría del delito le va a servir al Ministerio Público para acusar. Y le va a servir al juez para sancionar y dictar una sentencia. Si es condenatoria, para dar una pena. Si es absolutoria, para absolver. Eso es la teoría del delito. Y al abogado nos va a servir la teoría del delito, obviamente, para buscar la forma, buscar la manera de poder chispar a nuestro cliente. ¿Sí? De que no sea condenado, ni sancionado, ni penado. ¿Vale? Dicho esto, entonces, vamos a ver el video. Ahorita lo que reste de esta conexión se va a interrumpir. Minutos después les mando el enlace otra vez y continuamos viendo el video. ¿Qué pasó? Me da 10 segundos por papel. Es que nada, me dio pintar. Ok, va que va. Sí, gracias.